Muy bien. Hace 2 semanas atrás hablamos acerca de un tema que creo que es muy, pero muy importante, que es la honra. ¿Alguien ha practicado esto durante estos días? ¿Alguien lo practicó? Hay tan pocos que han practicado. Usted sabe que es bueno conocer las Escrituras, pero más bienaventurados somos si las hacemos, si las practicamos. Amén. Así que no es solamente conocer, sino que hay que vivirlas, hay que practicar la palabra del Señor. Así que cada mensaje, cada enseñanza, cada predicación que se hace, no es para que pasemos un buen rato aquí y que escuchemos una buena palabra y decir, qué bueno, sino que la palabra realmente se tiene que hacer carne en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice la Biblia que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. También debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Y dice la Biblia en aquella parábola tan especial que Jesús comentó y dijo acerca de la casa de los dos cimientos. Hubo una casa que cuando vino la tempestad y cuando vino los vientos y la lluvia, dice que aquella casa cayó. Pero había otra casa que debía ser muy idéntica, muy parecida, y dice que aquella casa vino los vientos, vino la tormenta, y aquella casa permaneció. Y la única diferencia que había en las dos casas es que una estaba fundamentada sobre la roca y otra sobre la arena. Así que la que estaba sobre la arena, cuando vinieron los vientos, la tempestad, se vino abajo, pero la que estaba sobre la roca aguantó, resistió la tempestad. Y Jesús hizo una comparación y Jesús dijo, así es, toda hombre, mujer que escuche mi palabra y la practica, es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero el hombre, la mujer que escucha la palabra y no la practica, es como aquel que ha construido su casa sobre la arena. Así que vienen los problemas, vienen las dificultades y al mínimo viento se va abajo, ¿sí? Así que el Señor lo que quiere realmente es que haya raíces en nuestro corazón, en la palabra de Dios, no solamente para saberla, conocerla, sino que debemos practicarla. La bendición está en la práctica de la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Tony, que Dios te bendiga. Qué alegría de verte. Así que la honra, porque los cristianos pensamos honrar a Dios y dijimos hace 2 semanas, si decimos que honramos a Dios y no honramos a nuestros hermanos, somos mentirosos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bueno, así que una persona, un cristiano que honra a Dios, debe saber también honrar a sus hermanos, porque la Biblia dice, al que honra, honra. Así que espero que si usted no practicó, pues practique la honra. Hay formas tan sencillas, algunas nos cuestan muy caro, no muy caro, algo de caro, cuando honramos a alguien, ¿no es cierto? Queremos honrar a alguien, ¿eh? Tenemos que dar pasos, tenemos que tratar de honrar a aquella persona con lo mejor. Pero hay cosas tan sencillas que la Biblia nos enseña cómo honrar. Por ejemplo, el hablar bien de un hermano, le estamos honrando. Hablamos mal de un hermano, le estamos deshonrando, ¿sí? Pensamos bien de un hermano, le honramos. Pensamos mal, lo deshonramos, ¿sí? Así que hay cosas que son tan sencillas, pero que a la vez necesita
una obra profunda en el corazón. Así que la honra es algo que es fundamental. Y la Biblia nos dice que debemos hacer con los demás lo mismo que anhelamos o deseamos que hagan con nosotros. ¿Sí o no? ¿Usted le gusta que hable mal de usted? ¿Que le hagan daño? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los demás? Honrar, hacer lo mismo. Bien, así que son principios de Dios, son principios de las Escrituras, principios divinos para nuestra bendición, para nuestras vidas y para bendición de aquellos que nos rodean. Hoy quiero compartir otro tema que pienso que es también muy importante, muy necesario en medio del pueblo del Señor. Necesitamos reflexionar, necesitamos pensar en las Escrituras y actuar, no mirando a los demás, sino que mirándonos a nosotros mismos. Muchas veces cuando escuchamos una predicación, y depende cómo sea, a veces decimos, wow, esta predicación qué bien, es para mi marido, ¿sí? Y a veces el marido está pensando, esta es para mi esposa, o si no, para el hermano A o B. Pero cada palabra de Dios es individual, es para nosotros. Estaba pensando algo que algún día lo vamos a hacer. Yo, alguna vez mi señora no lo sabe, pero yo sí que lo sé y Dios lo sabe. Pero sabe que muchas veces me predico a mí mismo en la casa. Y es que tenemos un espejo y yo me pongo delante del espejo. ¿Sí? Y le empiezo a predicar al espejo. Y alguien que viera eso dice, este está loco. No, es que me estoy predicando a mí mismo. Pruébelo y hágalo. ¿Sí? ¿No? Lo que usted quisiera decir a los demás, dígaselo a sí mismo delante de un espejo. ¿Sabe? Porque dice la Biblia, dice que la palabra es nuestro espejo. Ahí nos vemos lo que somos. Así que si no somos capaces a veces como yo de imaginarme que la Biblia es el espejo, pues entonces me pongo delante del espejo y me miro a mí mismo, y que bien viene al alma y al corazón cuando escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos. Amén. Así que en esta mañana yo entiendo que cada día tenemos que pensar y conocer las Escrituras de que Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Bueno, hay un amén o dos. Sí, yo creo que Jesús viene pronto y que Él viene a buscar a su iglesia. Amén. Así que antes de que venga el Señor a buscar a su iglesia, dice las Escrituras que todas las cosas van a ser restauradas. Toda palabra de Dios va a ser restaurada en medio del pueblo del Señor. Hay tanta palabra de Dios que no están en nuestras vidas, que no han sido restauradas, o quizás han estado y ahora ya no están. Pero Dios va a levantar nuestras vidas, Dios va a levantar su iglesia, Dios va a restaurar todo lo que ha caído, todo lo que ha desaparecido de nuestras vidas. Dios, todo lo que es en Él, Dios lo va a restaurar. La palabra de Dios, los ministerios son restaurados, absolutamente todo va a ser restaurado. Incluso yo creo algo muy fundamental, que creo que cuando las cosas empiezan a ser restauradas, usted sabe que yo no estoy en contra ni mucho menos, porque lo hice y seguramente seguiremos haciendo campañas de sanidad, de milagros, porque sé que Dios lo hace, Dios hace milagros, amén, ¿sí? Pero hay algo en mi corazón y creo que esto es de Dios, y más a más analizando las Escrituras, yo me doy cuenta que cuanto más la iglesia está en línea con Dios, más la bendición de Dios fluye de una forma normal entre nosotros. Acuérdese que lo que nosotros llamamos
sobrenatural, ¿sí? Eso para Dios es normal, natural, ¿sí? Nosotros, un gran milagro, algo sobrenatural, para Dios es normal, ¿sí? Entonces nos hemos acostumbrado a vivir a veces en experiencias, ¿sí? En cierto momento de necesidad en nuestras vidas. Pero Dios quiere moverse de una forma natural, normal entre nosotros. Yo entiendo que tenemos que orar, tenemos que cubrir la iglesia para que haya salud, para que Dios nos fortalezca, para que no falte nuestra fe. Cosas que a veces tenemos que animarnos, alentarnos, pero Dios quiere que realmente nuestras raíces sean tan fuertes en Él y en su palabra, que lo que ahora para nosotros es algo tan extraordinario, lo empecemos a ver como algo normal de Dios. Amén. Así que esta mañana hay un tema que me gustaría hablar y es acerca de que Dios es un Dios de orden. Amén. Creo que como iglesia, como cristiano, tenemos que entender estas verdades de Dios. Hemos hablado acerca de la honra hace 2 domingos. El domingo pasado Dios habló de otra cosa. Pero hoy yo entiendo que este es un principio que debemos buscar en la palabra del Señor, y es ver que nuestro Dios es un Dios de orden. Y que nosotros debemos estar en línea con Dios, y así como es Él, debemos ser nosotros también. ¿Sí o no? ¿Sí? En mi pueblo dicen de tal palo, tal astilla. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo digo esto muchas veces. Yo me alegro cuando voy a mi pueblo y la gente me ve. No hace mucho una persona me has asustado. Y digo, ¿por qué? Digo, es como si te estuviera viendo a tu padre. Digo, oh, qué alegría, ¿no? Qué alegría, ¿sí? ¿Sí? Así que cuando nos parecemos a Dios, es lo que Dios quiere. Y algunos pueden decir, eso es imposible. No es imposible. Porque la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre es santo. ¿Sí o no? ¿Usted cree que está escrito algo en la Biblia que nosotros no podamos hacerlo o serlo? Que decir que si está escrito en la Biblia, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, que decir que eso es posible. Amén. Y es posible no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que estar rendidos a los pies del Señor. Amén. Estamos agradecidos al Señor por lo que Él hizo. El domingo se hizo mención acerca de esta casa, de este lugar, que creo que nos sentimos bien y cómodos. Amén. Por lo menos está todo un poco diferente, más en orden, más limpio, ¿sí? Sí, qué bueno es todo esto. Pero yo quisiera que en esta mañana pudiéramos realmente entender, no como una palabra de condenación, sino todo lo contrario, como una palabra de exhortación, de ánimo, porque aún podemos hacer las cosas mucho mejor para Dios de lo que estamos haciendo. Amén. Damos gracias a Dios por lo que hemos hecho, por su gracia, pero aún podemos hacer mucho mejor. Y Dios, cuando nos habla, cuando Dios requiere algo de nosotros, es porque sabe que algo nos falta, y es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo.
porque el Señor no nos pide más de lo que nosotros podamos hacer. Así que la palabra de Dios nos exhorta y nos insta en que nosotros debemos ser igual que nuestro Padre que está en los cielos. En Efesios capítulo 5 y versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Amén. No hay cosa mejor que ser un imitador de Dios. ¿Sí? Usted, no sé si le pasó alguna vez, pero a mí me pasaba esto. Me gustaba mucho imitar a los predicadores famosos. ¿Sí? Que si me gustaba imitarlos, no para burlarnos de ellos, sino que me gustaba hacer lo que ellos hacían, y hasta por veces pensé que la forma de ellos hablar, de ellos actuar, pues que ahí estaba la unción. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que conocí un pastor, por ejemplo, Billy Graham. Él en sus comienzos, ¿no?, él usaba una Biblia muy grande, muy grande. Y cuando él abría su Biblia, la Biblia le caía por todos lados, aquí de grande que era. Así que cuando una vez asistí a una de las campañas de él, yo era un jovencito, y lo vi como él predicaba y la Biblia que tenía, y pensé y dije, ya está, ya sé lo que necesito para predicar como él. Una Biblia como la que tenía él. Así que fui y compré una Biblia como la que tenía él. Y empecé a tratar de predicar como él, pero la cosa no era igual. Así que pasó un tiempo y conocí otro hombre de Dios que era T.L. Osborne, que era un hombre que Dios ha usado muchísimo en sanidades divinas. Y este hombre tenía una Biblia muy chiquitita, más chiquitita que esta. Y él predicaba así, ¿sí? Siempre con su Biblia. Y en el nombre de Jesús, y ¿no? Y yo he visto cosas impresionantes cuando este hombre predicaba y cuando oraba por la gente. He visto los ciegos, sus ojos ser abiertos, los sordos a empezar a oír, los paralíticos a caminar. He visto en una campaña que él hizo en Francia, donde traían la gente de los hospitales, venían las ambulancias con los médicos, la gente con cáncer, venía con oxígeno y todo eso, y ahí la plataforma los traían. Aquella era impresionante, y el hombre oraba por la gente, y la gente se sanaba, y es impresionante aquello. Yo pensé, y ya está, ya sé el secreto. El secreto era la Biblia pequeña. Así que dejé mi Biblia grande y me compré una Biblia pequeña. Pero hermanos, les puedo garantizar que no pasó lo mismo conmigo lo que pasaba con Osborne. Así que nosotros podemos imitar o tratar de imitar a las personas, pero creo que la Biblia lo que nos dice y nos insta es que debemos ser imitadores de Dios nuestro Padre. ¿No es cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando uno se siente amado, entonces uno es mejor hijo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo no sé cómo te sientes con el Señor. Si te sientes un hijo, una hija amada del Señor, pues tu esfuerzo, mi esfuerzo, tiene que ser para imitar a Dios. Aquí la palabra imitar no quiere decir que tenemos que parecer, ¿no? Sino que imitar, que quiere decir que debemos hacer la obra de Dios. Porque Jesús mismo, Él dijo que si creíamos en Él, como dice las Escrituras, cosas mayores de lo que Él hizo, nosotros las haríamos. Amén. Así que es el ser.
tener ese corazón que Dios tiene para con nosotros y para con la humanidad. Así que ser imitadores de Dios. Y yo espero que en esta mañana nadie se sienta mal, sino que todo lo contrario. Yo no compartí lo que estoy compartiendo en esta mañana, no compartí con nadie. Es algo que me lleva y hace 2 semanas en mi corazón y en mi mente que Dios está ahí trabajando. Primeramente, hacia mí, la palabra de Dios hacia mí. Y es con respecto al orden. Porque entiendo que el desorden nos quita, nos roba la bendición. Amén. Así como la deshonra nos roba, nos quita la bendición, ¿sí? La honra nos trae bendición. Y de la misma manera como el desorden nos quita la bendición, el orden nos trae bendición. Amén. Así que sufrimos muchas consecuencias en nuestras vidas cristianas y en nuestras vidas naturales por causa del desorden, ¿sí? Y el desorden empieza en cada uno de nosotros y está en cada uno de nosotros. Y cada uno sabe, cada uno debe saber cómo está su corazón y cómo está su vida delante del Señor. Amén. El desorden es algo que a algunos nos es más fácil vivir en el desorden, a otros les cuesta más, pero entiendo que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Y Dios quiere hacer algo profundamente en nuestras vidas para que podamos mantenernos en orden y en línea con Él y con su palabra. Amén. Sí. Así que aceptemos el trato de Dios en nuestras vidas. Sí, yo sé que a veces hay personas que sus vidas son un desorden total, ¿no? Y Dios está hablando a nuestro corazón. Dios quiere que aquello que no está bien, que sea cambiado, que sea transformado, porque Dios quiere que nuestras vidas sean unas vidas en orden. Amén. ¿Sí? En orden en el Señor, en orden en nuestras conversaciones, en orden en nuestros trabajos, en orden en nuestras casas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Nadie se ponga mala. Esta semana no fui a casa de nadie. ¿Eh? No fui a casa de nadie. Pero no hay cosa peor que es entrar en una casa donde todo está en desorden. ¿Sí o no? A mí me cuesta el orden. A veces para buscar un papel me cuesta una mañana. Pero durante estas 2 semanas le dije al Señor, se acabó. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Mi señora es todo lo contrario. Mi señora, ella dejó una aguja arriba no sé dónde, ¿sí? Y esa aguja salió de ahí, desapareció. Y dice, ¿dónde está la aguja que dejé aquí? Digo, pero ¿cómo sabes que estaba una aguja? ¿Por qué la dejé? Digo, es que yo podía haber dejado ahí la caja de las agujas y me desaparecen y dice que desaparecen. Pero ella, una agujita, ella sabe cualquier movimiento, porque tiene el todo tan ordenado. ¿Sí? ¿Sí? Ella es el opuesto de lo que soy yo. ¿Sí? Y esto me hacía acordar, en cierta ocasión se ve que un hombre llegó a su casa y su casa era tan desordenada, que un día llegó a su casa y cuando entró a casa dijo, me equivoqué de piso. Bueno, yo esta semana quería sorprender a mi esposa con mi oficina para que ella cuando entrara dijera, me equivoqué de habitación.
pero no fue posible. Empecé, pero no terminé. Pero estamos trabajando y creo que son cosas que Dios nos está reclamando, porque cada día me estoy dando más cuenta que en el orden está la bendición de Dios. Amén. Y sabemos que por naturaleza, que por costumbre, ¿sí?, podemos tener esa tendencia de tener desorden, pero Dios nos llama a vivir una vida de orden. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14 dice, versículo 40, porque está hablando, leemos también el 39, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Sí o no? A veces queremos tanto orden que no hacemos nada. ¿No es cierto? O no permitimos, ¿sí?, que Dios se mueva, que el Espíritu Santo se mueva. Pero aquí no está prohibiendo nada, sino que lo que está enseñando aquí Pablo es que se debe hacer todo decentemente y con orden. Amén. ¿Sí? Las cosas se pueden hacer decentemente y sin orden. ¿Sí? Pero no es suficiente hacer las cosas decentemente. Hay que hacerlas decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios no lo dejó así, sino que Dios lo que hizo fue ordenar la tierra. En Mateo capítulo 12, para que nos demos cuenta de algunas cosas que son tan importantes. Capítulo 12 de Mateo. Dile a tu hermano: Dios es un Dios de orden. Amén. Mateo capítulo 12 y versículo 43 en adelante nos habla acerca de un espíritu inmundo que vuelve. Dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Una cosa es lo que aquí dice la Biblia de una casa adornada, y la otra cosa es ser una casa ordenada. Hay muchos cristianos que viven una vida, parece muy adornada, pero poco ordenada. Porque el orden es el estar de acuerdo, en línea, en obediencia con la palabra de Dios.
Por ejemplo, nosotros podemos tener un grupo de alabanza grande, ya está con muchachas ahí danzando. Usted ha visto algunos en internet, ¿no es cierto? Que uno no sabe si es una iglesia o es una discoteca o lo que sea. Unos adornos espectaculares. Podríamos tener luces y todo lo demás. Gracias a Dios porque esta casa está adornada, pero no es suficiente. Tiene que haber algo más. Esta casa tiene que estar adornada, pero esta casa tiene que estar en orden. Amén. Porque la bendición de Dios no es solamente con los adornos. La bendición de Dios está en el orden de Dios. Porque usted puede estar en una reunión que aparentemente parece que no pasa nada y el Espíritu Santo de Dios puede empezar a moverse y a tocar los corazones, a salvar las almas, a liberarlas, a sanarlas, a levantar al oprimido. Y usted dice, ¿y qué está pasando aquí? Si no tenemos música, no hay nadie ahí bailando, no hay esto, no hay aquello. ¿Qué pasa? Porque la casa está en orden. Y cuando la casa está en orden, entonces los adornos, ¿sí?, bendicen la casa. Hay gozo, hay alegría, pero lo principal no son los adornos, sino que es el orden. Amén. Por eso vemos, por ejemplo, en fiestas paganas, ¿sí?, en tantas fiestas paganas que hay. Vemos en fiestas de idolatría que alguna vez yo he mirado y he dicho, pero qué adornado, cómo impacta esos adornos. Pero todos esos adornos pueden ser muy bonitos, pero no están en orden con el propósito de Dios. Necesitamos estar en orden con los propósitos de Dios. Los sacerdotes, cuando estaban en el templo, porque hablamos de la figura del sacerdote, de la vestimenta del sacerdote. Y la vestimenta del sacerdote con unas campanillas, con unas borlas, con esto, con aquello. Ah, qué bueno, qué bonito esos adornos. Pero usted sabe que esos adornos en la antigüedad, lo que llevaba el ornamento del sacerdote, cada cosita tenía un significado. No era para la vista humana, sino que cada detalle tenía un significado. Los utensilios en el templo, todos tenían un significado. No era para adornar el templo y que fuera más bonito. No, había una convicción de cada objeto, de cada utensilio que estaba en el templo, lo que significaba por el pueblo de Dios. Y cuando Salomón construyó el templo, hicieron la dedicación del templo, dice la Biblia que cuando cada cosa estuvo en su lugar, él oró y la gloria de Dios se manifestó de una forma tremenda que ni siquiera los sacerdotes podían estar de pie. Aleluya. Tremendo. Amén. Hermanos, hay algo más profundo que Dios tiene para su iglesia, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es hermoso cualquier fiesta, es hermoso tener un templo hermoso, bien arreglado, bien acondicionado. Es bueno eso. Pero si no hay orden, todo eso es bueno a la vista, pero no bendice el corazón, el alma, las vidas. Y Dios quiere que su iglesia sea una iglesia bendecida. Amén. Dios quiere manifestarse a través de cada uno, a través de nuestras vidas. Así que tengamos en cuenta que no es lo mismo el ordenado que el adorno.
Dios quiere que vivamos una vida de orden. El adorno muchas veces es solamente una apariencia. Sabe que los fariseos eh, eran unos hipócritas. Y sabe que era la gente que más sabía hacer adornos sobre sus vidas. El parecer, ¿sí? Una persona hipócrita es una persona que trata de adornar, pero quizás es la persona que menos en orden vive. ¿Hola? Podemos adornar nuestras fiestas, pero tiene que estar en orden con la voluntad de Dios. Porque si no está en orden, perdemos la bendición. Y le voy a decir algo, no sé cómo le va a sonar esto, pero los espíritus se esconden en el desorden. ¿Hola? Este es muy fuerte. No sé si para usted, para mí es fuerte. Y ha sido fuerte cuando Dios me ha hablado esto durante estos días. Y a veces nos sucede cosas que no sabemos el por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo está en desorden. Por ejemplo, hay lugares donde son lugares de tráfico, donde en esos lugares son lugares de muchos accidentes. Y le echamos culpa a todo, al pavimento, a esto, a aquello y lo otro. Pero la mayoría de los accidentes que hay es por un desorden del conductor. El orden es fundamental. Podemos tener un aparato, una máquina muy bonita, ¿sí? Mucha apariencia, porque el orden no empieza solamente en lo que vemos, el orden empieza en el corazón. Luego vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Pero podemos tener un aparato precioso y ese aparato está preparado para la corriente a 125 y usted lo enchufa a 220. ¿Y qué pasa? Peta. Es que el aparato no sirve, es que el aparato era feo. No, no, es que el aparato fue conectado en desorden. Podemos tener un mejor coche y un coche nuevo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y apretamos el pie del acelerador y cuando nos damos cuenta, en vez de estar en la autopista, estamos en medio del campo. El coche. No, no. El desorden del conductor. El desorden destruye. El orden construye. Amén. ¿Sí? Entonces necesitamos entender esto. Que muchas veces se esconde tantas cosas ahí. Quiero decirles algo. Que el adorno, a veces también tratamos de adornar y está bien. Pero el adorno muchas veces puede ser un símbolo de vanidad. ¿Mm? El adorno muchas veces es un símbolo de vanidad. El orden es un símbolo de sumisión y integridad.
Y muchas veces cuando pensamos en el desorden, es como si fuera algo de humildad. El desorden no tiene nada que ver con la humildad. La humildad es una cosa y el desorden es otra. Y cada cosa tiene que ser tratada en nuestra vida. ¿Sí? Hemos hablado de la honra, hablamos del orden, el orden en la casa, el orden en la familia, el orden en la iglesia, el orden en la sociedad. Hay un orden en el cual tenemos que vivir y convivir. Y hay tantas cosas como, por ejemplo, la soberbia, el orgullo. Todo esto tiene que estar sometido al Señor y que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. El desorden abre puertas al temor. ¿Sí? Cuando uno sabe que tiene que entrar a trabajar a las 8 y llega a las 8:10, 8:15, una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada, pero luego, ¿cómo va usted al trabajo? Si el jefe le llamó la atención una vez, ¿sí? 2 veces, a la tercera vez usted ya va con temor. ¿Qué me va a decir? ¿Sí o no? El desorden abre puertas al temor. Y en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el metro. No levante la mano, no levante la mano, pero ¿alguno ha tratado de entrar en el metro pasando por encima de la barrera o para no pagar? Alguno hace así, otro, pero no levante la mano, no levante la mano, por favor. Cuando entramos en el metro y no pagamos, ¿cómo vamos? Con temor. Porque el desorden lo hemos cometido. Porque el orden es pagar, entrar y tranquilo. Cuando no pagamos, porque a veces no pagamos, a veces no es tanto por lo que no podemos, sino que a veces no pagamos porque nos metimos en lo que nos debiéramos habernos metido. Y a veces cuántas personas cuando reciben algo, en vez de pagar lo que deben, lo que hacen es voy a aprovechar y voy a cambiar de coche, por ejemplo. Esto es un desorden. Porque el orden sería pagar lo que debes. ¿Sí? Y cuando esto pasa, cuando hay este desorden, empiezan los temores adentro de uno mismo. Y empezamos a pensar, y ahora me van a quitar no solamente lo que yo debía, sino también el coche. El desorden amontona sobre nuestras cabezas destrucción, pero el orden trae bendición. Amén. Wow, qué duro es esto, ¿no es cierto? Pero no estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí mismo. Es tiempo de que entendamos que para prosperar en el Señor, vivir una vida donde Dios se mueve en libertad, tenemos que entrar en un orden. La verdadera armonía está en el orden y no tanto en el adorno. Pero cuando hay orden y adornamos ese orden de Dios, porque dice que el árbol es bueno, da buenos frutos. ¿Sí o no?
Y si el árbol es un árbol que está en orden, sus frutos serán unos frutos ¿de qué? Visibles, serán frutos buenos. El adorno a veces es apariencia nada más. ¿Sí? Usted nunca fue a ningún lado a tomar una vez no, usted sabe que son las modas y todo lo demás, ¿no? Usted pide una bebida y en el vaso de la bebida pues le ponen ahí una rodaja de una fruta que no tiene nada que ver con lo que usted está tomando, pero lo adorna. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero cuando usted, por ejemplo, toma un zumo de naranja, ¿sí? Y aquella naranja pura, y usted le pone la rodaja de la naranja en el vaso, está el adorno de lo que hay adentro. No es que pone una rodaja de naranja y usted está tomando otra historia. Cuando usted pone la rodaja de naranja y toma naranja, dice que bueno, este adorno está diciendo lo que hay ahí en el vaso. ¿Sí? Necesitamos este orden. Imagínense que el orden de Dios es tan profundo que dice las Escrituras, incluso con respecto a hacer las obras. ¿Sí? Ustedes saben que somos una iglesia que hacemos obra social. Pero ¿cuántas veces y en la iglesia tradicional, ¿sí?, el adorno realmente está por encima del orden de Dios? Quiere decir que podemos hacer mucha obra social y es un adorno, es fruto, debiera ser fruto. Pero cuántas veces hacemos mucha obra social, pero como adorno, pero no como el orden de Dios en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice acerca del amor, podemos dar la comida a los pobres, podemos dar hasta parte de nuestros bienes, de nuestras riquezas, podemos dar todo, pero dice, pero si no tienes amor, nada sirve. Así que la obra social no puede ser un adorno. La obra social es el fruto, o tiene que ser el fruto de una vida, de una iglesia que vive en orden con Dios. Amén. Vamos terminando. Así que entendemos que nuestros cultos quizás no tenemos lo que quisiéramos tener ahora mismo, y más o más incluso Rubén, él está en casa con sus niños ya que su esposa no está. Pero lo importante no es tanto si tenemos un buen grupo, no lo tenemos, lo importante es que estemos en orden. Porque podríamos tener un buen grupo de alabanza, gracias a Dios por lo que tenemos, estamos agradecidos al Señor. Pero si no estamos en orden, ¿de qué sirve? ¿Sí? Estaría solamente al adorno, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que esta casa sea una casa de orden. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y agarrarnos fuerte al Señor y que todo lo que no está en orden en nuestras vidas, pues lo pongamos en orden para la gloria del Señor. 1 Corintios capítulo, volvemos a 1 Corintios a capítulo 14 y dice 14 y versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hay alguna versión que pone,
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Permítame que le diga una cosa. Sin orden es imposible que haya paz. Por eso la palabra puede ser que Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. No podemos tener paz en nuestro interior si estamos en desorden con Dios, si estamos en desorden en nuestras propias vidas. ¿Sabe? En el mundo es imposible que haya paz. Y dicen los entendidos, dice que no va a poder haber paz hasta que haya desorden social. Nosotros sabemos hasta que haya desorden en el corazón, porque el tema del orden social es muy difícil arreglar esa situación. Aunque se puede hacer, por supuesto, pero mientras haya egoísmo en el corazón, este es un desorden. Mientras haya orgullo, este es otro desorden. Es muy difícil que pueda haber paz. ¿Usted puede tener paz en el desorden? Es imposible. Y si no tenemos paz en el desorden, es tiempo de buscar el orden de Dios para nuestro caminar en el Señor. Amén. Así que esperemos que en este tiempo Dios vaya poniendo cada cosa en nuestras vidas y que podamos practicar para la gloria del Señor. Hay unos cuantos versículos más y terminamos. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Hay una historia que creo que si la entendemos bien, podemos ver que Dios quiere darnos vez tras vez una oportunidad para servirle y para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Segunda Reyes capítulo 20 y versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Wow. No se me ponga la cara así, ¿eh? Algunos dicen, me voy a morir. No, pero es como si nos fuéramos a morir. ¿Sí? Pero esta era una realidad. La palabra que vino a Ezequías, un hombre que hasta cierto punto había sido un hombre que había hecho el bien, había hecho la voluntad de Dios, se había esforzado, había sacado los altares altos que estaban hechos a otros dioses, derribó esos altares. Y si no, usted lo lee en el capítulo 18 y se da cuenta lo que hizo todo Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. Así que él puso su esperanza, su confianza en Dios. Y usted dice, ¿cómo Dios después le dice esto? Porque algo no estaba bien. Y Dios le quiso decir, antes de que vengas a mi presencia, arregla esto. Y cuando
este hombre que había hecho tanto. Quiero decirte algo, hermano. No es lo que hemos hecho, ni lo que hemos sido, ni lo que pensamos ser, ni lo que pensamos hacer, sino es lo que somos y hacemos. Nuestra vida no está ni en el pasado, ni en el futuro. Nuestra vida está en el hoy, en el ahora. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos dicho, wow, pero yo serví al Señor, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, y ahora ¿por qué me pasa esto? Hermano, si hay algo ahí, pongámonos a cuentas con Dios. ¿Sí? Y se dice, como le dijo al Señor a Ezequías, dijo, que él, su vida, estaba a punto de perderla. Así que ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Y este hombre, él buscó a Dios con todo su corazón. Lloró, clamó delante del Señor. ¿Y sabe qué? Dice que el Señor lo escuchó y le dio 15 años más. Wow. Cuando estaba leyendo esto, digo, Señor, si tengo que vivir 15 años más, gloria a ti, Señor. Pastor Miguel, 15 años más. ¿Cuánto podemos hacer en 15 años? Lo importante no es lo que hicimos, sino lo que hoy podemos vivir para el Señor. No importa cuál sea tu estado, no importa lo que hayas hecho, no importa si está en desorden, lo importante es que tomemos la palabra del Señor y pongamos en orden nuestro propio corazón. Amén. Amén. Termino 2 Timoteo capítulo 2. Pido al grupo que suba, por favor. 2 Timoteo. Y hermanos, el orden no es perfeccionismo. Dice la Biblia que estamos en el camino de la perfección. ¿Sí? Nos enseña la Biblia. Así que el orden no es perfeccionismo. Porque hay tantas personas que son tan perfectas, pero viven en desorden. Hay personas que son tan perfectas que nunca ven bien lo que los demás hacen. Perfeccionismo. Pero este es un desorden. ¿Sí? Porque el orden es saber que aquel que un día empezó la buena obra en nosotros, Él también la perfeccionará. La buena obra. Y por eso cuando sabemos que es la buena obra, no nos detenemos, sino que seguimos adelante en el nombre del Señor y lo que no está bien, lo corregimos. Porque si nos acostumbramos a un desorden, llega un momento que nuestra conciencia puede estar cauterizada, se acostumbra a todo lo que es desorden. Y la Biblia nos dice que el limpio, límpiese aún más todavía. Amén. Así que cuidado con esto, el orden y el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo puede llegar a un momento y se transforma en un legalismo. ¿Hola? ¿Sí? Es decir, esto todo así, pero no miramos si está en el orden de Dios. Así que tenemos que hacer todo, como hemos dicho, decentemente y en orden para la gloria del Señor. Aleluya.
Segunda Timoteo, termino con estos versículos. Capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocaron al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Amén.